elección de mandatarios por parte del soberano. Este proceso tiene una doble dimensión que genera una facultad de elegir o de ser electo. Este derecho, el Estado lo garantiza sin discriminación alguna. Las propuestas de enmiendas pretenden eliminar las restricciones para la candidatura a los representantes elegidos en las urnas y no buscan alterar el carácter democrático del Estado ecuatoriano, ni la participación ciudadana, sino reafirma el rol de decisión del ciudadano ecuatoriano en la vida política del país, para sufragar y decidir la continuidad de sus representantes o gobernantes. La enmienda no implica ninguna alteración o regresión de los derechos y garantías constitucionales. Las propuestas constitucionales sugeridas buscan garantizar el principio constitucional de participación democrática de los ciudadanos, referidos al derecho a elegir y ser elegidos, e intervenir en los temas de interés nacional. Asimismo, se busca la eliminación de la limitación en cuanto al proceso de reelección de autoridades públicas, fomentando el régimen democrático, por medio del cual la decisión del soberano se verá afianzada a través de procesos eleccionarios con candidatos que deberán participar en un proceso plural, en el que a través de la decisión del electorado dicha renovación deberá ser legitimada. Sin embargo, de la motivación realizada, se ha dicho que el proceso de reelección es la alta visibilidad pública que tiene la persona que ostenta una función, el acceso a los recursos y las fuentes de financiamiento que provienen del gobierno, la alta exposición ante los medios de comunicación de masas, el control y manipulación de la economía en orden de los réditos electorales y el despliegue de las relaciones públicas que establece la dignidad con los sectores públicos y privados del país y del extranjero. Con respecto al tema en cuestión, el doctor Rafael Ollarte Martínez manifestó en su intervención: el dictamen comete el error de juntar la reelección para todas las dignidades de elección popular con la elección presidencial. La reelección presidencial no es comparable con la reelección de un alcalde o con la reelección de un asambleísta o con la reelección de un concejal, no es comparable. Porque una cosa es el poder presidencial en un sistema presidencial republicano y otra cosa es el poder que tiene un asambleísta. Es decir, un asambleísta no decide por sí mismo, un asambleísta lo que puede hacer es mocionar algo, pero si no tiene respaldo, pues ahí queda, no decide el asambleísta directamente. El derecho constitucional no reprocha las reelecciones indefinidas, no las reprocha, como no reprocha las provisiones absolutas de reelección que existieron en el Ecuador. El derecho no sanciona ninguna de estas cuestiones, son sistemas. Sobre la enmienda relativa a la reelección, el doctor Javier Garaycoa, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil, expresó su parecer. Yo quisiera de paso solamente decir que este tema fue un tema que fue introducido en realidad en los ordenamientos recién a mediados del siglo pasado y en concreto en Estados Unidos de América y más precisamente en contra de Franklin Delano Roosevelt, quien había ganado por tercera ocasión la presidencia de Estados Unidos. Falleció y ya no tuvo otra oportunidad, pero tal su popularidad, tal la fuerza que tuvo, que estableciendo justamente la enmienda en este sentido, se prohibió la reelección presidencial por una ocasión en Estados Unidos de América. Algo similar pasó en Francia con el régimen de Charles de Gaulle en su momento. Me estoy refiriendo a regímenes presidencialistas, no a los parlamentarios, porque los parlamentarios se rigen por otros principios. El partido es el que gana, el partido es el electo, pero el líder del partido es el que resulta electo. Es decir, el elector sabe que el secretario general, presidente del partido, cualquiera que sea la denominación, que será quien ejerza las funciones del primer ministro en este caso, independientemente del tiempo que pase. Es decir, en el régimen parlamentario, la votación a través del partido y la nominación por el partido implica pues entonces la posibilidad sencillamente de que sea el partido quien nomine a su líder, como lo hace en congresos o en cualquier evento que de por sí suceda. Para nuestro caso, lo que yo quisiera señalar, lo que sí me parece indispensable es garantizar los derechos de participación que establece el artículo 71. Durante el debate realizado al interior de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional, el asambleísta Byron Pacheco manifestó: propongo un nuevo matiz, una nueva modalidad dentro de esta misma línea, que no contradiga el espíritu de los proponentes. La propuesta es la siguiente. Artículo 114. El presidente de la República, el vicepresidente de la República, los alcaldes, los prefectos podrán reelegirse por 2 ocasiones consecutivas para el mismo cargo. Los integrantes de la Asamblea Nacional podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Artículo 144, inciso segundo. La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años de sus funciones y podrá ser reelecto hasta por 2 ocasiones. La asambleísta Marcela Guiñaga, dentro de su argumentación sobre esta enmienda, señaló:
Aquí se ha dicho, y vale la reflexión, de que el compañero presidente Rafael Correa se va a perpetuar en el poder. No se ha dicho que esta enmienda lo que pretende es dar la posibilidad de ser candidato, sin alterar el término en que dura el mandato para el cual es elegido una persona en un cargo de elección popular. Yo creo, y vuelvo a insistir, me ratifico en la necesidad de incorporar dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que un mandatario electo democráticamente pueda intervenir en procesos electorales continuos y que sea absolutamente el pueblo el que decida su permanencia, su continuidad en el cargo. Obviamente como parte de, en su momento, de respaldar un proceso o de castigarlo. Insisto que el no permitir viabilizar esta enmienda supone, yo creo que mayores daños y muchísimos más graves. Primero, la imposibilidad en la que se encontraría el votante de no poder castigar ni recompensar a ese mandatario. Creo que esa posibilidad, ese limitante, estamos hoy en esta discusión histórica de poderlo eliminar y dejar que sea su voluntad, su voz popular la que se ratifique en las urnas. Al contrario, el asambleísta Patricio Donoso indicó que el pueblo es quien tomó la decisión que no exista la reelección indefinida a través de la consulta popular, que es de acuerdo al artículo 106 de la Constitución de obligatorio e inmediato cumplimiento, aprobado el 28 de septiembre de 2008. Creemos nosotros que es necesario consultarle al pueblo, porque es el pueblo quien definió el texto tal y como está. Cierto es que fue Montecristi quien preparó el texto, pero fue el pueblo quien decidió. Al respecto, el asambleísta Luis Fernando Torres informó: creo que el camino para que pueda incorporarse la reelección indefinida es el de la consulta. En otras palabras, se lo podría hacer siempre y cuando el pueblo ecuatoriano diga sí. No es suficiente el camino señalado por la Corte Constitucional. El asambleísta Gabriel Rivera indicó: es importante hacer un breve análisis sobre los derechos de participación e históricamente qué ha significado esto, porque creo que es importante el que cada ciudadano, lógicamente cumpliendo con los requisitos que se establecen, tenga ninguna otra cortapisa para poder elegir o ser elegido, porque es un derecho que tiene dos vías, y cada sociedad se dicta sus normas constitucionales o legales para establecer bajo qué parámetros o con qué mecanismos puede materializar este derecho. 4.3. Requisito de edad para inscripción de candidatura a presidente o presidente de la República. Corresponde al artículo 4 de la solicitud de enmienda constitucional, artículo 4. En el artículo 142 sustituyes a las palabras 35 por 30. La parte orgánica de la Constitución ha establecido ciertos requisitos para integrar las diferentes funciones del Estado. De igual forma, existen ciertas condiciones o requisitos para poder acceder a cargos de elección popular motivados en su responsabilidad y trascendencia. En las tres últimas constituciones del Ecuador ha establecido el requisito de 35 años de edad para ser presidente o presidente de la República. La enmienda busca reemplazar este precepto constitucional y establecer que el mínimo de edad para ser candidato a presidente sea de 30 años, reduciendo en 5 años esta condición, con la finalidad de propiciar mayor participación e inclusión de los jóvenes en los espacios del poder público. Los requisitos para acceder a cargos de elección popular deben ser acordes con el modelo de Estado vigente y con su realidad social. El sistema constitucional ecuatoriano incorpora dentro del ejercicio del poder público a diversos actores que fueran invisibilizados históricamente dentro del marco estatal: indígenas, mujeres, adultos mayores, jóvenes, etc. Así se desarrolló mecanismos de inclusión de estos actores, eliminándose barreras normativas que impidiesen el cabal ejercicio de sus derechos constitucionales. Esta inclusión se caracteriza por defender una democracia pluralista y garantizando los derechos de los jóvenes dentro de toma de decisiones públicas y fomentar que accedan a cargos de elección popular. El requisito de edad, 35 años, a la fecha de inscripción de la candidatura para ser presidente o presidente de la República, no es un elemento sustancial al modelo de Estado previsto en el artículo 1 de la Constitución 2008, que fomenta una democracia pluralista. Por consiguiente, la propuesta de enmienda no genera una afectación a los derechos de las personas o a las garantías constitucionales, sino fomenta la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones del poder público, garantiza una democracia plural y participativa, ya que es el pueblo el que determine la elección del candidato independientemente de su edad. La limitación del requisito de edad no altera el sistema presidencial en un país, puesto que el establecimiento de este requisito no va en detrimento de la función ejecutiva. La regla constitucional del requisito de edad no afecta al elemento constitutivo del Estado democrático, pues continúa la representación democrática para la elección del titular de la función ejecutiva. La reducción de edad para ser presidente o presidente no afecta el carácter y elementos constitutivos del Estado, y como lo ha manifestado la Corte Constitucional, que la modificación de la regla constitucional no afectaba la existencia de esa función del Estado, ya que no se elimina el diseño constitucional, como tampoco se modifica su finalidad constitucional. La propuesta no atenta a las funciones del Estado
en su función ejecutiva, ya que el requisito de la edad para ser presidente o presidente de la República no se está prescindiendo de la figura del primer mandatario o alterando la organización de esta función del Estado. La finalidad de la enmienda es reducir la edad mínima para ocupar esa dignidad de 35 años a 30, elemento que fortalece la garantía de los derechos de participación de la juventud ecuatoriana dentro de un proceso eleccionario. Al respecto, Juan Gabriel Álvarez, a nombre de las Juventudes Alfaristas, expresó: a lo largo de la historia se ha podido verificar que la edad no es sinónimo de madurez, ni que la edad viene enlazada a otros conceptos que podrían determinar incluso la calidad o no de un futuro presidente. Incluso se debería tratar la posibilidad de eliminar edades bajo el principio de la igualdad. Estaría en donde son los sectores quienes empiezan a realizar estos procesos de transformación y ese soberano pueblo ecuatoriano o es el soberano quien va a elegir, quien tiene la decisión o tiene la facultad para poder a su vez optar por una opción que tenga una edad adulta, por ejemplo, o una opción que tenga edad adolescente o en este caso una edad joven. Alan Caiza, representante de Juventudes del Movimiento País, manifestó su opinión sobre esta propuesta de enmienda. El tema de la edad no debe ser visto como una pugna generacional que intente deslegitimar a otros actores sociales. Creo tanto los jóvenes como los diferentes actores aglutinados en organizaciones sociales, aglutinados de movimientos o partidos políticos, tienen el espacio abierto para entrar en esta dispuesta. Yo creo que es importante ver al tema de la edad como la oportunidad de efectivizar la inclusión y por tanto brindar oportunidad a que un segmento representativo de la población pueda optar por la presidencia de la República. Algunos datos al respecto del tema de jóvenes. Tenemos una población en la cual el 42% fluctúa en la edad de 16 a 29 años. Entonces estamos hablando nuevamente de una lógica de ampliar el derecho a un segmento importante de nuestra sociedad. 42%. Si ya en 1830 ya teníamos este punto de partida que eran los 30 años de edad, creo que las circunstancias actuales con mucha más razón este momento histórico permite solventar a que los líderes más jóvenes estén en la capacidad de asumir el reto presidencial. Se trata de una propuesta que permita dinamizar los espacios políticos a través de la generación e implantación de propuestas innovadoras que nutran el quehacer político nacional. En el debate realizado en la comisión, el asambleísta Byron Pacheco manifestó: comparto la propuesta de bajar a 30 años la edad para poder ser candidato a presidente y a vicepresidente de la República. Yo creo en los jóvenes. Un ejemplo de que los jóvenes están en capacidad de dirigir los destinos de la patria y proceder a reconstruir y recuperar la nación, a construir una nueva arquitectura constitucional como nos manda Montecristi. Lo vimos actualmente con ministros jóvenes, con una presidenta y vicepresidentas jóvenes al frente de esta fusión del Estado. Hacemos un receso de 5 minutos para que descanse el secretario. Tomado nota, señor presidente, siendo las 11:21, se da un receso de 5 minutos.